identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende la señal de Radio USACH y también los días sábados y los días lunes por la señal de Santiago TV. Los sábados vamos a las 13:30 y los días lunes a las 22 horas. Les cuento que el día de hoy me acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Alberto Cruz, Sarah Brown, para conversar acerca de Observación, Acto y Forma, exposición que se realizará durante el mes de noviembre en la Galería de la Architectural Association de Londres, donde se exhibirán por primera vez fuera de Chile las pinturas, dibujos y cuadernos del destacado arquitecto y académico Alberto Cruz Covarrubias. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Gracias, Luis. Gracias por la invitación y por darnos este espacio. Bueno, la hora del museo no tendría sentido sin entrevistas como esta, destacar, ¿no?, grandes personajes de nuestra historia, tanto del patrimonio, de la cultura, y sin duda que Alberto Cruz es un gran personaje, ¿no?, como de la cultura del siglo XX, podríamos decir. Sin embargo, para iniciar esta entrevista, siento que es muy necesario que tú le cuentes a nuestros auditores y auditoras que quizás no tienen idea de quién es Alberto Cruz y por qué estamos hablando de él hoy, que nos haga una breve introducción, ¿no?, a la figura de Alberto Cruz, por qué es tan importante y por qué creo que se están cumpliendo 10 o 11 años de la muerte de Alberto Cruz. No, ya se cumplieron. Claro, pero... del 2013. 2013. Sí. Para la matemática no te puedo ayudar. Yo tampoco soy muy bueno. Pero cuéntanos, ¿por qué es tan importante Alberto Cruz y por qué se lo sigue? O sea, al punto de que ahora se va a hacer una exposición en Londres, por ejemplo. Sí, pues bueno, Alberto Cruz, tengo que partir diciendo que es mi abuelo. No lo quería revelar todavía, lo iba a revelar en la siguiente pregunta. Es que empiezo a hablar del tata y el abuelo, entonces pueden quedar así como, ¿qué le pasó? Claro. Bueno, Alberto Cruz es un Premio Nacional de Arquitectura del año 1975 y en el fondo recibe este reconocimiento no tanto por su obra construida, sino que por su aporte a la educación de la arquitectura en Chile y que también irradia a Latinoamérica y a otras partes del mundo. Y en el fondo, ¿cuál es su aporte? Que a través del concepto de observación, que en el fondo planteado como más allá de mirar o de ver, es detenerse en las cosas y encontrar cuál es el sentido, el sentido como profundo de esas cosas y cómo se comportan. Claro. Eso es bien interesante porque ya, si uno piensa en los arquitectos, no sé si famosos, digamos, pero en los arquitectos como históricos, no sé, pues está Kulczewski, está Toesca. Pero la historia de tu abuelo, digamos, de Alberto Cruz, es bien interesante porque tú lo dijiste, él es un arquitecto que no es que tenga tantos edificios, vamos a ir a este edificio está firmado por Alberto Cruz, sino que él hizo muchas cosas como este viaje por América, por ejemplo, ¿no? Se juntaba con poetas, con filósofos, sí. Era un arquitecto atípico, podríamos decir, o un arquitecto de las relaciones humanas, no sé cómo lo podríamos... Claro, eso es también como... súper marcador de una época. En el fondo, también su aporte fue en que junto con otros arquitectos también muy importantes, como Sergio Larraín, García Moreno, Alberto Pibonca, trabajaron juntos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago y hicieron clases juntos. Sí, eran amigos. ¿Eran amigos? Sí. Y colegas. Claro. Entonces, la arquitectura se enseñaba a partir de manuales europeos y lo que estaba pasando en Europa, y en el fondo el aporte de ellos fue como decir, no, fijémonos en lo que está pasando acá, y de manera también de relacionarnos con otras disciplinas. Para nosotros, siempre pienso, para nosotros es como... hoy día súper natural que nuestros oficios o profesiones se relacionen con otros
Claro. Pero en esa época era como pastelero a tus pasteles. Si eres arquitecto, dedícate a la arquitectura, no tenéis por qué estar conversando con un filósofo. Pasaba, pero no No era, era como común. regla, claro, no Claro. era común. Y mi abuelo, junto con otros arquitectos, fue parte de ese proceso también. Bueno, y es lo que imprime también como este cambio radical a la enseñanza, a cómo Claro. enseñar en la universidad. Ya, es de verdad, cuando decimos cambio radical, es un cambio radical porque pensemos que veníamos de un paradigma muy europeizante y también mirando a Estados Unidos, y es esa generación la que dice, oye, pero ¿qué está pasando acá? Mirémonos a nosotros, miremos nuestra geografía y digamos que la enseñanza, que la arquitectura también responda un poco a eso, y es tremendo cambio, o sea, Sí, po. es fuerte, ¿no? Y Sí. en este sentido también me gustaría que nos, aprovechándome de que tú eres su nieta, que nos cuentes también cómo era ser nieta de Alberto Cruz. No sé, ¿tienes recuerdos de tu abuelo así como... Háblame del Tata. Sí. Quiero conocer esa parte, me estoy aprovechando, Sí, pero me parece que también es bonito, ¿no? Poder acceder a ese otro lado de Alberto Cruz, por el lado más familiar. sí. Bueno, era un abuelo súper presente y con todos nosotros, sus nietos, eh, tuvimos una relación muy cercana a él. Cuando chica tengo recuerdo de que lo acompañaba a hacer clases a la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, sí, y uno se quedaba sentada mirando y era increíble porque el abuelo, bueno para escuchar, cariñoso, todo, se sentaba, se paraba al frente de sus alumnos y se transformaba. ¿Ah, sí? Sí, como que tenía hasta otra voz. Era increíble. Yo decía, La ¿qué le pasó? metamorfosis. ¿Qué le Claro. pasó al Tata? Porque en el fondo mi abuelo estaba siempre dibujando, todo el día, todo el tiempo dibujando y escribiendo. Cuando uno conversaba con él, estaba siempre con su libreta así. Tomando nota. Claro, no, y no era que no te estaba escuchando, era justo al contrario, era porque te estaba escuchando y hacía sus dibujos, Tomás, porque dibujar y escribir, esta cosa de la observación en el fondo, que siempre es dibujo Claro. con el dibujo, con el escrito al lado, que en el fondo refleja como la interpretación de eso que se está mirando, era permanente en él, era su forma O sea, de vivir. cuando yo te Entonces, pregunto por tu abuelo, está este recuerdo de tu abuelo escribiendo y dibujando todo el tiempo. todo el tiempo permanentemente, o sea, después cuando trabajé con él en sus últimos 5 años de vida, ¿Mm? trabajé con él haciendo el inventario ¿Del archivo? del archivo. Y ahora habían muchos cuadernos que él estaba trabajando y yo no los catalogué en ese momento porque encontraba que era como invadir su privacidad. ¿Ya? Pero entonces después cuando se murió y yo empecé a revisar los cuadernos para guardarlos, ¿Mm? estaba yo dibujada en ¿En múltiples serio? formas y muchas cosas de las que íbamos conversando, porque conversábamos mucho de distintos temas, Claro. da lo mismo, desde el desayuno de la mañana hasta... no sé, que era para mí, como le gustaba hacerme preguntas difíciles, pues como, no sé, si tenía que ver el sentido de la historia con el rescate del cuaderno tanto que Ya. estaba... O sea, podían transitar desde algo muy Sí. coloquial hasta algo Sí. mucho más filosófico, las preguntas como pesadas, ¿no? Sí. Que Y interesa- pesada, pues, pesada. Entonces, ¿tú estuviste trabajando con tu abuelo como 4 o 5 años? 5 años, sí, sí. Iba, pero no todo el tiempo. Trabajábamos 2 veces a la semana durante toda la mañana. Ya. Y en el fondo fue súper importante para poder conservar su obra. Fue fundamental en el fondo, porque imagínate que son 2.200 cuadernos, 200 dibujos, Claro. más de 1.000 documentos, más de 900 documentos. Están las cartas también. Claro, hay cartas, hay borradores súper antiguos de, no sé, de la declaración de la escuela el año 68 sobre... Y tu abuelo en ese sentido era bien Mateo, él se preocupaba de ir guardando el material, ¿no? Porque no todos los artistas, digamos, no todas las personas tienen ese hábito. Hay mucha gente que, bueno, escribe los cuadernos, pero después los tira o les da lo mismo. Pero tu abuelo Sí. no, era Sí, pues, era... Mateo en ese sentido. de ir- Mateo, y además que esto
no sé si lo puedo decir con mucha A propiedad ver. porque ya está muerto, pero en el fondo yo creo que él consideraba que era su obra también, porque por algo la guardó con tanto cuidado, Claro. con tanto esmero, pero era una obra privada que era de él, solo de él. O sea, mi mamá Y eso es un ejercicio que, digamos, claro, uno lo puede hacer hacia como un ejercicio privado. Hay escritores que lo hacen pensando en, no sé, pienso en José Donoso, por ejemplo, que todos sus cuadernos se los vendió a Princeton. Sí, Y muchos escritores hacen eso, pero en el caso de los artistas, de los arquitectos, es como eso más, no está con ese ánimo, ¿no? De que vaya a ser público después, pienso yo. Las cartas. claro, claro. O él tenía como esta expectativa de que esto después se conociera. Claro, no sé si las cartas y las pinturas que las encontré como en un closet arriba, que A no ver, las... no, espérame, Sara, porque ya vamos a empezar a hablar de las pinturas, de las otras cosas, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa Ya. de esta hora del museo y luego continuamos conversando con Sara Brown. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Alberto Cruz, esta fundación que está dedicada, ¿no?, a resguardar, poner en valor el legado de este gran arquitecto, gran figura de la cultura de nuestro país, Alberto Cruz. Quédense en la sintonía de Radio Usach porque ya volveremos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM y también los días sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 horas por la señal de Santiago Televisión, Santiago TV 50.1 de la señal digital. Y les recuerdo que todas estas entrevistas que hacemos en formato híbrido para tele y radio quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estoy en muy buena compañía. Estoy junto a la directora ejecutiva de la Fundación Alberto Cruz. Ella es Sara Brown y ha venido para conversarnos acerca de una exposición que se va a realizar en Londres, donde por primera vez se va a exponer, ¿no?, el trabajo de este gran arquitecto. De hecho, lo estoy diciendo mal, es la primera vez que se va a exponer la obra de Alberto Cruz fuera de Chile. Y la ciudad elegida es Londres. Ahí sí lo dije perfecto, clarísimo. Perfecto. Antes de que hablemos de la exposición, eso sí, quiero que sigamos conversando sobre tu abuelo y sobre la fundación también. Me interesa que nos cuentes porque quiero insistir en esta idea. Tu abuelo era una persona como compleja de asir, para los que, digamos, oye, tú eres su nieta, lo conociste mucho mejor que yo. Pero yo como fan, a veces me cuesta como catalogar a Alberto Cruz. Y ahora nos quedamos en el bloque anterior, tú nos decías, y descubrí unas pinturas en el entretecho. Entonces, claro, es un creador que es multifacético, ¿no? Tiene muchas. Entonces, cuéntanos de las pinturas, por ejemplo. ¿Cómo las encontraste? ¿Qué pinturas son? ¿Qué técnica? Sí, a nosotros en todo caso, a mí por lo menos, como me pasa lo mismo que a ti, que no sé muy bien cómo encasillarlo. A mí me preguntan de qué es la obra de tu abuelo y todavía no sé. Es de la vida, es de todo. Sí, y siempre decía, ay, qué complicación. Pero la otra vez una persona me dijo, eso es lo bonito, que no se puede encasillar. Pero bueno, como que su obra visible, que igual nadie conocía, porque en el fondo lo que yo digo, sus cuadernos son unas especies de diarios de vida, si se podría decir. Claro, Entonces, son sus diarios. Sí, pero eso sabíamos que existían porque estaban en un librero, en su escritorio, y se veía que eran muchos y estaban a la vista, aunque nadie sabía el contenido de esto. Pero los dibujos en el fondo estaban guardados en un closet donde tenía varias cosas. ¿Ya? En su mismo escritorio, en la parte de arriba del closet, y yo, mientras íbamos catalogando y todo, también aprovechaba de ir ordenando. Claro. Y de repente saco como 2 carpetas enormes así, con puros dibujos, con papeles doblados, Ya. y empiezo a abrirlo y me doy cuenta que son pinturas, Son pinturas. claro, por los 2 lados. Ya, hoy día, después... Bueno, tienen esa particularidad, Sí, porque po. son por cara y cara. Son cara y cara, sí, y no es que tengan un lado tampoco, Ya. ni revés ni derecho.
pueden ir orientarse para donde uno decía, como Claro. por un motivo estético al final o de composición, ya Ya. siempre hay como una forma. Pero, y Pero- yo, ¿qué es esto? Y así como, no, esto no importa tanto. Y yo, pero ¿cómo no importa tanto? Además son millones. Y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 200. 200 pinturas, dibujo Claro. y pintura. Sí, dibujo y pintura y no todas iguales, pues, o sea, en distintos formatos, unas más grandes, otras más chicas, o sea, dentro de esas 200 también están consideradas unas que son más o menos de un tamaño carta. Ya. Eh, Pero, y ustedes, ponte tú, o sea, en la familia sabían que tu abuelo pintaba? sí, pues, Ah, sí, ya. sí. Pintaba, pero pintó en una época, así como consistentemente o más como una actividad que hacía siempre. Pintó así, más o menos aproximado desde el año 45 hasta el 60. Ya. Y después como que tendió a irse más siempre por el formato cuaderno. Hay muchos cuadernos que también son pintados. dibujos. Claro, son dibujos y están pintados. Y pintados con lo que hubiera a la mano. O sea, con todos los materiales. Todos los materiales ¿Sí? servían. Témpera, lápiz pastel, lápiz pasta, Acuarela. lápiz tinta, acuarela, tinta. Todo. Y en cualquier tipo de papel. O sea, también eso fue un vanguardista también del reciclaje, porque Claro. no usaba solo papeles que ya habían tenido otro uso. Después, cuando aparecieron, bueno, además porque tampoco era tan fácil en esa época conseguir. Los materiales, claro, como Claro. óleo, lienzo. No es como ahora, digamos. No estaba la librería. No estaba ni Lápiz López, Claro. ni Google para AliExpress, no sé. esas Claro, cosas. Mercado Libre, Tú, que claro. te llegaba a la casa. Entonces, bueno, mi mamá y mis tíos tienen ese recuerdo que pintaba mucho en esa época. ¿Ya? Y mi mamá dice en el fondo, había una época cuando ella era bien chica que ponía todos los dibujos todas sus pinturas en el suelo. ¿Ya? Y ellos para pasar por ejemplo, de la pieza, se ponían en el living y para pasar de la pieza a la cocina, tenían que ir saltando por los dibujos. Y no le importaba y cuenta mi mamá que no le importaba que los pisaran, porque sabían que iban a estar en un continuo Era como trabajo, obra en rehacer, proceso. claro. Y eso también es como una característica de su obra, aparte de como esta técnica mixta, ultra colorida y con todo tipo de materiales, es también eso, que es igual que con los cuadernos, estaba permanentemente volviendo a ellos. O sea, Claro. como que no tienen principio ni final. Claro. Oye, O sea, tienen principio, no final. y la otra pata del archivo de Alberto Cruz entiendo que es la correspondencia, ¿no? Sí, sí. No son solo cartas con otros arquitectos, filósofos que en esa época, bueno, hasta el tiempo final, tuvo relación con muchos de los filósofos y poetas que lo acompañaron en la travesía de Claro. Amereida, Claro. con los que realizaron el viaje. Está ese tipo de correspondencia, pero también hay documentos que ya casi son históricos. O A sea, ver. tenemos el borrador con las notas del documento del manifiesto de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso para la Revolución Universitaria del año 67. ¿En serio? Es súper bonito, un manifiesto potente. Y otros escritos así sobre, sobre la misma universidad. Sí. Y también mucho guardado, así que también muchos regalos que le hacían, como de láminas o pequeños dibujos. Sí, es bien bonito. Oye, buena. ¿Y la fundación cuándo nace? ¿Desde cuándo que se...? Del año 2016. Desde 2016 que están trabajando en... Sí. Entonces fue fundamental esta catalogación que hicimos con sus cosas, porque hubiera sido imposible catalogarlo sin él. O sea,
Es como súper abstracto. Espérame, ya, esa es una duda que me surge. Tu abuelo en el fondo, él quería que se hiciera esta fundación y estaba como... No la fundación, no dijo nunca hagan una fundación, pero sí quería que su obra no se dividiera en el momento de su muerte, o que la regalaran o cualquier cosa. Él quería que estuviera como una unidad. Ya. Entonces por eso igual fue el tema del catálogo, que era Claro. el primer paso para que no se dividiera. Es que saber qué es lo que hay. Claro. Claro, y una vez que se murió empezaron las conversaciones, esto a nivel de la familia, pues, Claro. de sus hijos en el fondo, y claro, se llegó a la conclusión que la mejor forma La mejor figura era una fundación. Una fundación para poder custodiar, cuidar este archivo, difundirlo y darlo a conocer. Y en el fondo, como partiendo desde la base, que también hay que... dar a conocer quién es Alberto Cruz, porque para algunos es conocido, para algunos arquitectos. Es para un nicho, claro. Claro, es para un nicho. Pero su reflexión y todo, yo siento que sí, deberían ser mucho más conocidas, porque está apelando a todos, no solo a los arquitectos, está apelando como a la sociedad misma. Sí, sí. Yo soy una convencida de eso, a lo menos, no sé. Espero lograrlo en algún minuto. Sara, tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero nos queda tiempo para seguir conversando, conociendo la figura de este gran arquitecto chileno, arquitecto, profesor, artista, Alberto Cruz. Así que quédense en la sintonía de Radio USACH, porque luego de esta pausa volveremos con más entrevistas. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende a ti y a mí como conductor de este programa, porque abordamos temas que son muy interesantes, temas que a mí me gustan, y siento que la fanaticada de La Hora del Museo también los disfruta. En el día de hoy, por ejemplo, estamos conversando acerca de este gran arquitecto chileno, que es una figura, lo conversábamos antes, es un poco inasible, ¿no? Es como difícil de catalogar Alberto Cruz, porque uno dice arquitecto y se queda corto, porque fue mucho más que un arquitecto. Y me acompaña su nieta, quien es además la directora ejecutiva de la Fundación Alberto Cruz. La excusa que nos convoca el día de hoy, porque obviamente Alberto Cruz es un tema al que siempre vamos a estar volviendo, es una exposición que se va a realizar en Londres, en la ciudad de Londres, con el trabajo de Alberto Cruz. Entiendo que van los cuadernos, van las pinturas. Pintura y cuadernos, sí. Pinturas y cuadernos. Sí. Y es la primera vez que se expone el trabajo de Alberto Cruz en otro país que no sea Chile. Oye, sigamos hablando un poco sobre la fundación. Me interesa que se dé a conocer. Primero que todo, hay una página web que es albertocruz.com. Sí. Así que todos los que estén interesados en conocer más, es el primer lugar que hay que visitar sí o sí. Sí. Y lo otro, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de las distintas actividades, proyectos que están desarrollando. Yo estuve revisando un boletín que sacaron, el boletín 2022, y vine los otros años. Y cada año hay cosas, incluso en 2021, que era pandemia y todo, sacaron libros, entonces hicieron un concurso también. Cuéntanos un poco acerca de las distintas cosas que han ido haciendo en torno a la figura de tu abuelo. Bueno, más o menos nacimos el 2016 y el 2017 hicimos como nuestro primer gran proyecto, que además calzaba con el centenario del nacimiento de Alberto Cruz. Y ahí hicimos una exposición en el Museo de Artes Visuales en el Mavi, donde expusimos por primera vez esta obra que hasta ese momento era inédita. O sea, los amigos de mi abuelo, arquitectos que eran cercanos a él, no la conocían y quedaron impactados. Entonces fue como lanzamiento total. Y sacamos un libro con eso también. Hacemos seminarios. Hicimos un seminario súper bonito donde invitamos sobre la obra arquitectónica de Alberto Cruz, como en el fondo un poco para derribar ese mito de que Alberto Cruz era solo un teórico y un docente y nunca construyó nada. Sí, se dedicó al oficio al ejercicio de la profesión, digamos. Entonces invitamos a conversar a arquitectos que habían trabajado en ese proyecto en particular con mi abuelo.
y arquitectos que no conocían necesariamente esa obra a partir del material que la fundación les entregó para que hicieran su investigación. Y Dale. fue súper bonito, se expusieron 4 obras. Y se pusieron 4 obras, una jornada fue acá en Santiago en el Monasterio Benedictino y otra jornada en la Ciudad Abierta. Ya. Bueno, también Hicieron un concurso de croquis, ¿no? tenemos un concurso de croquis que lo hacemos convocatoria 2 veces al año. Una vez por semestre, uno para el Día del Patrimonio y el otro como para conmemorar el aniversario de su muerte. Así que todavía está abierto el concurso. Ayer lo acabamos de ¿En extender, serio? dimos una semana más, así que el concurso se llama Croquis y Observación. Y en el fondo es para invitar no solo a los estudiantes, sino que a todo el que esté interesado y dibuje, en el fondo conocer como este concepto de observación, como inspirado en eso, que hagan sus croquis con la observación escrita a mano al lado y la tienen que mandar al mail contacto@fundacionalbertocruz.com. Ya. Eh, Este concurso lo han hecho, esta es la tercera vez que se hace. Esta es la 4ª vez La que se 4ª vez hace, que se hace. sí, y las 3 veces anteriores con unos croquis de primer nivel, o Sí. sea, en verdad es muy difícil la selección. Ay, qué Bueno, en nuestro Instagram también salen las bases y todo lo que pedimos, pero muy buena, no es complicado participar y bueno, los premios son sorpresa, pero bueno, en general van relacionados con el mismo croquis, Claro. la fundación. Algo que también quiero que nos cuentes es el Museo Abierto de Ritoque. La ciudad abierta. La ciudad abierta, perdón. La ciudad abierta. ¿Cómo lo podríamos entender? Porque uno puede buscar fotos, por ejemplo, en Google, ¿no? Y ve distintas construcciones, pero quisiera que nos cuentes un poco la historia detrás de este lugar que se puede visitar hasta el día de hoy. Sí, se puede visitar como previa coordinación. ¿Ustedes como familia tienen No. relación con ese lugar? Ya no. No, nunca. De hecho, mi abuelo nunca vivió en la ciudad abierta, pero ¿No? sí siempre fue un miembro activo, Ya. aunque no vivía ahí. No, son algunas familias las que viven ahí. Mira, la verdad es que yo no soy una experta en la ciudad abierta. Sí sé que en el fondo la ciudad abierta se conforma después de la travesía de Amereida, de este viaje que recorre América. Claro. Por el centro, como buscando estos conceptos de mar interior, como dejemos de mirar siempre hacia el Pacífico y miremos hacia adentro, claro. claro, que también tiene que ver con eso que hablábamos antes, como de la identidad, de cuál es nuestra identidad. Claro. Entonces, bueno, girando la Cruz del Sur y proyectada en el mapa de América, el cruce. ¿Cómo se llama? El punto central en el fondo calza, si se invierte con Santa Cruz de la Sierra, entonces nombraron a Santa Cruz de la Sierra como la capital poética de América y la idea de la travesía era viajando desde Cabo de Hornos, creo, Claro. era viajar por el interior hasta la capital poética, Santa Cruz de la Sierra. En buscando- un Volkswagen tenían un auto así. Sí, es como en una combi, sí, Claro, en una una camioneta. combi. No, mentira, era una camioneta, más bien te diría que Chevrolet. Ah, sí, como claro, un Es pick-up. como un camionetón, Claro. así, como una especie de suburban. Ya no iba sé. todo este grupo de Claro, arquitectos, filósofos. escultores, filósofos, poetas. Creo que eran alrededor de 12, de 8. Uno se iban sumando en algunos trayectos y después volvían y así. Claro. Pero para eso hay que entrevistar a mi amiga Victoria Yoli, que es la experta. Y después de eso viene la segunda pata que sería. Claro, y a lo partir de a Ritoque. partir de esta travesía se crea el poema de Amereida. Y en el fondo, en un sentido como que la ciudad abierta como que hace propio el poema y también la idea que ellos tienen de vida, trabajo y estudio, como que todo acontezca en el mismo lugar, como que se provoque como esta unión de Claro. vida, trabajo y estudio. Claro, entonces, y por otra parte también la ciudad abierta
recibe a los estudiantes de arquitectura de la Escuela de la Católica Valparaíso, donde los estudiantes van y trabajan en obras concretas allá, Claro. y participan. Es un como lugar de donde esta se vida. experimenta, ¿no? Claro, claro. Se puede experimentar sí, la arquitectura. De sí, hecho, busquen las fotos, ¿no?, de la ciudad abierta de Ritoque. sí. Porque, claro, se van a encontrar con construcciones muy curiosas. Es como otra, o sea, digamos, las casas no son como las casas como las entendemos, ni los edificios son como los entendemos nosotros en la ciudad, ¿no? En la ciudad normal, digamos. Como que se juega mucho y se prueba mucho, y me parece que es muy interesante. Claro. Tenemos que hacer nuestra última pausa, pero nos queda un bloque, y el último bloque vamos a hablar ya solo de la exposición. Ya. Que ahí hay otra historia que es muy interesante y que la tenemos que descubrir acá en este capítulo de La Hora del Museo. Quédense en la sintonía de Radio Usach, porque luego de esta pausa volveremos con más entrevistas. Ya estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio Usach y también a través de Santiago TV. Algo que no les he dicho, pero que siempre les digo, es que todas las entrevistas de La Hora del Museo quedan almacenadas en nuestro canal de Spotify y que es absolutamente gratis. Hay gente que me lo ha preguntado, así que por eso lo aclaro siempre. Para escuchar La Hora del Museo en Spotify no hay que pagar. Está en la sección de podcast. Si buscan La Hora del Museo, les van a aparecer todos los archivos de entrevistas de La Hora del Museo de manera absolutamente gratuita. Hecha esta mención, les cuento que el día de hoy estoy conversando con Sara Brown. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Alberto Cruz y ha venido, para contarnos acerca de esta gran figura de la cultura, de la arquitectura de nuestro país, y también sobre esta exposición de la que no hemos hablado mucho, pero que ahora sí te voy a preguntar. Bueno, partamos por el principio. Cuéntanos cómo se genera esta exposición, cómo termina, digamos, Alberto Cruz exponiendo su obra en Londres. Pues es un lugar, digamos, uno piensa en Londres y Londres es muy importante por múltiples motivos, ¿no? Entonces, Sí, es una polis del mundo actual. sí, pero mira, como todos los proyectos tienen algo de circunstancial también. Ya, a ver. Después de que hicimos la exposición en el MAI, siempre nos quedó como el bichito picando, como, ay, qué Ya. ganas de que esto también se conozca afuera. La itinerancia, hacer la gira. Claro, aunque son dos exposiciones totalmente Son distintas. totalmente distintas. Sí, o sea, comparten cierto cuerpo de obra. Hay Ya. obras que se pusieron en MAI que van para allá también, pero es bajo una curatoría totalmente distinta y otro concepto. Ya. Pero en el fondo, claro, y este proyecto empezó entonces el 2018, digamos ya, hagámoslo. Teníamos un contacto en Londres con una galería de arte, pero que la íbamos a hacer en otro lugar al principio, pero pucha, por motivos ajenos a nosotros y a la galería, finalmente no se concretó. Pero bueno, además vino el 2018, claro, era para el 2018 hicimos el proyecto, el 2019 dijimos ya, ¿cómo financiamos esto? Y postulamos a un Fondart, así Ya. que esto también es gracias A los al fondos financiamiento del del Ministerio de la Cultura, Fondart, claro. del Ministerio de las Culturas. Entonces, nos ganamos el fondo el 2019, ¿Ya? ya. A finales del 2019, la galería nos dice como imposible, no va a ser posible, ¿ya? ¿Mm? Chuta, ¿qué hacemos? Y llegó la pandemia. Po. Llegó la pandemia. O sea, acá estábamos con estallido social y pandemia. Sí, po, sí, po. Estábamos, entonces, realmente no, ya bueno, se cerraron las fronteras, el estallido social podíamos sortearlo, pero ya después nos Una cerraron las pandemia, fronteras, claro. no había ninguna posibilidad. Entonces quedó ahí latente, pero dijimos, igual sigamos abordando esto y ya ir a pasar y siempre así como vientos subos, en verdad, porque podríamos haber dicho ya, devolvamos la plata y nos olvidamos y vemos, no, Ya. no vamos a Prorrogaron, pidieron más tiempo. Sí, prorrogamos todo Ya. con súper apoyo y súper bien en ese sentido.
Y ahí ya, busquemos otro lugar donde hacerlo y ahí me puse en contacto con Francisco Adriasola, que además de curador es arquitecto y él estudió en Hook Park. ¿Ya? Que si se podría hacer como una especie de comparación, es que Hook Park es como la ciudad abierta de la escuela. ¿Ya? Hook Park es a la Architectural el símil. Association. Ya. Ah. ¿Cachai? Entonces él hizo su máster ahí y él en el fondo hizo la gestión Para poder llevar a Alberto Cruz. Pero tampoco fue tan difícil porque mostramos los dibujos en la primera reunión que tuvimos, así bien patuamente, como, hola, queremos hacer una exposición acá. ¿Pero esto lo hicieron por Zoom? Por Zoom. Ya, Sí, todo por Zoom. todo por Zoom. ¿Cierto? Todavía estaba Estábamos cerrada la todo el mundo frontera. cerrado, claro. Allá estaba un poco más abierto que acá. Ya. Pero entonces le mostramos lo de, y al tiro, o sea, increíble, tiene mucho sentido para nosotros. La Architectural Association es una escuela privada de arquitectura, la más antigua de Inglaterra. Es como del 1860, por ejemplo. Ya. Y también también tiene un espíritu como bien similar a lo que vivió en el espíritu que vivió mi abuelo también, que en el fondo también fue como vanguardista para su época. O sea, Claro. una escuela de arquitectura, la Architectural Association fue una escuela de arquitectura que fue creada por unos profesores que antes habían sido alumnos. O sea, hay como toda una historia. Hay una concordancia entre... Sí, y además dijimos, pucha, qué más ideal que exponer la obra de mi abuelo, que fue toda su vida profesor, en una escuela de arquitectura. O sea, Claro. es su lugar Natural, natural. Entonces, por eso te digo, como que todas las cosas van calzando. Y nos pusimos a trabajar en conjunto con la arquitectura. Hemos trabajado todos súper en conjunto. ¿Y qué es lo que van a mostrar allá? ¿Qué es lo que se va a exponer? Y allá, claro, se van a exponer la serie de San Francisco. Las pinturas reversibles. No. ¿Ah, no? Las pinturas reversibles que están, sí, las pinturas Ya. reversibles son 8 pinturas reversibles. Son 18 cuadros de la serie San Francisco, 18 de un total de 32. La serie, espérate, ¿y la serie San Francisco a qué corresponde? ¿Por qué se llama así? ¿O qué? Sí, son reinterpretaciones ¿Mm? de los cuadros del Museo de San Francisco que retratan la vida de San Francisco, que son ¿De estos San del Francisco de barroco, Asís? sí, de San Francisco de Asís, estos de la escuela de Zapaca Inca, ¿Ya? del barroco andino, que están en el salón principal del Museo Colonial Ya, de San Francisco, en la Alameda. ya. Entonces son reinterpretaciones de todos esos Esos motivos, telas ya. de monumentos, o sea, son gigantes y las reinterpretaciones que hizo mi abuelo son más o menos de 32 por 40, o sea, no son, Ya. no son tamaño mediano. Y así como en los cuadros del barroco andino le ponían como las cédulas con unas historias como en las esquinas. Mi abuelo, en vez de poner eso, puso fragmentos del poema de Amereida ¿Ya? y de otro poema de Godofredo Yomi, que es La Guerra Santa. Ya. Entonces ya, está eso. Y después ¿Mm? también se van a exponer los cuadernos, que en el fondo tienen que ver con que pueden mostrar más claramente lo que es la observación. Y en el fondo es una exposición que tiene la forma de una exposición de artes visuales, Pero... pero claro, quiere mostrar el aporte su aporte a la enseñanza de la arquitectura, como este Claro. cambio radical que... ¿Y se se hizo traducción de parte de los cuadernos, por ejemplo, de ese contenido? No, Ya. no se tradujeron los cuadernos. Bueno, allá igual van a estar todos los textos en inglés, hay un pequeño catálogo, Claro. pero no se tradujeron los cuadernos al inglés. Ya. Claro, pues pensando que No. el público, bueno, los ingleses saben Sí. muchos idiomas, pero... ¿Y quién va a ver la exposición allá? Son estudiantes de arquitectura, básicamente, el público, ¿no?
Claro, el público son estudiantes, o sea, la misma comunidad de la Architectural Association, que no sé cuántos estudiantes No, son, te mentiría, pero son muchos, claro, más los profesores, académicos y interesados en la arquitectura en general. Igual está súper bien ubicado, está como en el centro, al lado de grandes museos y todo. Ya, Entonces está es como así un en- lugar que tiene bastante flujo, así que esperamos que poder súper bien, atraer pues. a los caminantes también. Oye, ¿ustedes van a ir? ¿Van a estar allá Sí. haciendo, no sé, visita guiada o algo así como...? Sí, pues tenemos varias actividades también. Vamos a ir a la inauguración, que es el 10 de noviembre. Y O sea, no te queda nada acá, te vas nada. pronto. Sí, no queda nada. Qué nervio. y después tenemos unas visitas guiadas, también una especie, no sé, como charlas, lecturas, mesas redondas, no sé cómo llamarle, ¿Ya? a cargo de 2 personas externas que también hablen sobre la obra de Alberto, y esas charlas van a ser sobre distintos temas mientras una vez a la semana durante el mes que dura la Espectacular. exposición. Y tenemos también una ida a Hook Park, que Ya. es esto que contaba, que es Claro. este centro de experimentación en madera que tienen ellos, que es a las afueras, como a 2 horas de Londres. Y vamos a ir para allá y también vamos, en el fondo ellos nos van a recibir y nosotros allá vamos a hacer un acto. Claro. eh, Buena, ¿y hasta cuándo va a durar la exposición en Londres? hasta el 10 de diciembre. ¿Y luego se va a hacer montaje acá en Chile? ¿O no hay planes? Tenemos planes para 2 exposiciones el próximo año. ¿Ya? Pero Y- exposiciones distintas, ¿no es lo mismo que vamos a ver en... O sea, no que vamos a ver, que se va a poder ver en Londres. No, una que tiene relación porque en el fondo queremos construir algo acá en base a la experiencia que tuvimos allá. Ya. Cómo traerlo de Londres, no textual o literal, sino que traerlo de Londres y mostrarlo acá, pero de otra manera. Darle una vuelta. Sí. Espectacular. Pero tenemos 2 exposiciones por el próximo año, así que atentos. Bueno, ahí te invito nuevamente. Sí, obvio, feliz, obvio que feliz, sí. lo he pasado súper bien. Yo igual. Sara, lamentablemente se nos acabó el tiempo, se me pasó volando esta hora del museo. Quiero felicitarte y a toda la gente, ¿no?, de la Fundación Alberto Cruz. Es muy importante que detrás de estos grandes artistas que hay en nuestro país existan estas fundaciones, porque finalmente son ellas son ustedes, los que mueven, los que mantienen no viva la obra en la memoria de la población. Si te quieres despedir, este es el momento. Muchas gracias a todos por escuchar y por el interés y nada, pues vamos a transmitir igual el ¿Por acto streaming? por streaming, vamos Ya. a estar también unas visitas guiadas virtuales, así que Ya, súper. ahí van a poder ver todo lo que estamos hablando ahora. Muchas gracias. Ya pues, no me queda más tiempo, me tengo que despedir, les envío un gran abrazo a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.